Bienvenidos a estos lares, amantes de la carretera. Ya empezamos mal. Hoy os voy a enseñar mi camión, como os lo he prometido hace tiempecito. Ok, pequeño, más pequeño. Ahí tenemos la plataforma. No sé, a ver. Parece que no es tan larga como un remolque, pero sí lo es. Esta es la primera vez que voy a conducir una de estas. Bueno, conducir, arrastrar, ¿no? A ver qué tal se arrastra, conduce o arrastra, como sea. Aquí tengo atún, que nunca me falta. Vale, esta es la nevera, ¿no? Que sale y entra y vamos, así. Este es el cajón también, que sale así. Que tengo un poco de maíz, cebolla frita. Esto, que lo compré en Francia, creo, en el Lidl. En el Lidl lo compré, creo que por Francia. Es de lo mejor que podéis encontrar porque solo le echáis agua, esperáis 4 minutos, 3 y ya está, se hincha y es como, digamos, sustituto al pan, arroz. Igual, de hecho, no sustituto. Bueno, y aceite y vinagre, maíz y los termos del café. Aquí tengo bolsas y ahí también bolsas, y debajo de estas pues están las cosas que hay en los compartimentos laterales, ¿no? Que ahí hay cinchas,
cascos, botas de seguridad, y a este lado pues el pack de agua y lo que ya veréis en otro rato. Entonces se baja simplemente así. Ese ya está. Ahora mismo lo que tengo ahí arriba, en este lado de la ventana, tenemos el regulador de luces, la luz nocturna roja, el más y el menos para la intensidad, el toll collect para Alemania, el tacógrafo. Mira, ahí arriba está la ollita eléctrica, el trapo con el que he limpiado, TomTom, luces a mano y documentos. Lo que me encanta de esto es que es una persiana y cuando necesitas algo no tienes que andar así todo el rato haciendo, ¿no? Sino que simplemente subes y bajas así tan elegantemente. Este es el del medio, el techo solar, ¿no? Tiene su cosita de los mosquitos, el mosquitero, así se levanta y se cierra. Esto así. Aquí en el medio tengo el calentador de agua para cafés y para echarle al cuscús y hacerlo. El café. Vaya, no se ve, estamos en el túnel y no hay luz. Espera, voy a bajar esto de arriba. A ver. Vale. Pues está mi estuchito de los cubiertos. El tupper en el que llevo pipas, el rollo de papel, pan tostado de estos así que tengo por si acaso, el duro, ¿no? Lo que te dura más tiempo. Aquí sal porque, bueno, compramos una de estas, un tuppercito con ingredientes. Ahora ya no cocino tanto como antes, pero un poquito sí que te van a hacer falta. Y este es el del lado derecho, en el que hay una taza, tecitos. Esto me gusta porque igual lo puedes cambiar de sitio o simplemente quitar. Aquí tengo una toalla para cuando como, unos espaguetis, una, ¿cómo se llama? Una tablilla para cortar, esta de aquí de abajo, la ollita de camping, que es esta chiquitita que viene con su cuenquito dentro y cucharita de plástico, los platos estos que tengo porque bueno, no cuestan mucho limpiarlos, un tupper que suelo tener, a veces traigo de comida, ese está vacío, un pan Bimbo y un cuenco pues que lo tenía para frutas o tal. Esto es el picante que no sé qué hacéis porque tiene que estar ahí abajo. Y un papel film que tengo por ahí. Siempre digo que voy a vaciar los cajones, cada vez quito más porque no me gusta tener muchas cosas. Y aquí en el medio pues tengo bolsas de basura, mascarillas, ¿cómo se les dice? Toallitas húmedas, desmaquillantes, un libro, otro libro, un poquito de basura. Voy a meter aquí el picante que tiene que estar a mano. Esto, la verdad, este cajón muy bien, todo lo que tú quieras. Lo que pasa que está entre lo que sale la calefacción por ahí y el motorcillo de esta nevera. Entonces le suele dar bastante el calor y no es conveniente poner comida porque se te va a estropear, sino cosas así más normales. Ese, como veis, es el salpicadero. Ahí llevo, esto es así, para poner las bebidas y algo. Estos son los cajoncitos donde tengo las gafas de sol y los pasaportes a mano, de ver para cuando se me cansa la vista, llaves, un poco más. Y ya está. Vale, ahí hay otro cosito, que tengo mi casquito.
Ahí, por ejemplo, está este que lo compré por Amazon, que me encanta porque tiene varios enchufes, pero todavía no he encontrado la manera de cómo ponerlo más bonito posible para que no se vea todos esos cables. Pero bueno, aquí tengo pues borrador, todo lo que es de un bueno oficinero, ¿no? Mi cosito del wifi y mi patito. Y mi patito. Mira, ya me lo ha ensuciado. Ya me lo ha ensuciado. Ah, no. Es que es así. Es broma. Ahí están los cosos del telepeaje. Esto es del Top Collect que va ahí. Va de ahí para acá. O por allá metido por debajo así. Ese es el aparato de Bélgica. Cuando está andando con control de velocidad y se baja solo por ahorro de combustible, con un simple toque de acelerador ya sube solo. Aquí lo estamos bajando con el toque de velocidad que está llevando. Por ejemplo, estamos en cuesta y está cayendo a más de 90. Lo que hacemos es, con el control de velocidad, bajarle los puntos hasta que baje. Para que el motor no se apague y siga encendido, ponemos neutro, el freno de estacionamiento, y en el control crucero lo activamos y pinchamos el botoncito y ya se queda el EC. ¿Se ve la línea del suelo? Para irnos a cambiar de kilómetros a millas, por ejemplo, cuando estamos en Inglaterra, buscamos en ajustes, desde ese mismo botón, en unidades. En ajustes, unidades. En velocidad y seleccionamos millas o kilómetros por hora. Ahí al lado de la T1 está indicando 18 millas por hora, por ejemplo. Luego volvemos, le buscamos en ajustes, en unidades y volvemos a ponerlo en kilómetro por hora. Salimos con la tecla ESC y ahí lo tenemos. Ya está indicando en kilómetros por hora. Os enseño aquí en el MAN donde pone los kilómetros. Abajo hay un botoncito, kilómetros milla por hora, y observáis que ya se ha cambiado. Al bajar pues yo no uso la escalerita, la verdad que esa no sirve para mucho, más me he dado en la cabeza con ella que usarla. Ahí están los armaritos. Es donde pongo yo mi culete para conducir, ¿sabes? Porque no son unas sillas nada cómodas, o sea, a ver, esta parte de aquí está como al máximo así, ¿no? Entonces, digo yo, ¿por qué sigue sin estar recta? Es que mira esto, o sea, esa, no. Eso me jode mucho la espalda, no me la mantienen nada recta. En cambio los estos del MAN son súper rectos las sillas, o sea, esto es que no, me duele el cuello, la espalda. Esto se te hunde así para adentro como el cuerpo, ¿no? Así, se te hace así, te da dolor de lumbago. Esto, bueno, es aceptable, pero no para años en conducción. Estoy como así, ¿no? Así. Entonces otra vez me da el dolor de lumbago, esto se echa... No, es que está más arriba con las rodillas, ¿sabes? Que con el culo, y con la columna. Entonces lo que te hace la presión es irse al lumbago durante horas y horas y horas de conducción y esa posición.
Ahí hay cosillas para poner también, hasta aquí, no muy profundo. Yo tengo pues una bandana, un spray o algo del pelo. Aquí mis pendientes que pongo normalmente. Y aquí otra cosa, pues que hay, yo que sé, servilletas para mocos y poco más. Ahí arriba tengo champús y jabones, al igual que aquí abajo. A ver cómo lo hacemos para que se vea. Aquí tengo un problema, ¿no? Con esta cama. Aquí tengo un problema con esta cama porque se rompió bastante. Entonces la cama llega hasta cierto punto y pues a veces da problemas hasta para llegar a ese punto. Menos mal llega justo al punto que se queda recta para poder dormir, ¿no? A ver, esto a mí me cabrea porque, a ver, estoy dando todo el rato. O sea, es que no se puede estar recto. No se puede dar recto. O sea, tú vienes, te sientas y pam. Y así todos los días igual, que me causa cabreo y enfado. O sea, ¿dónde estoy subiendo? ¿Al ático de qué casa? ¿De qué casa? ¿Qué ático estoy subiendo para usar esas escaleras? Aquí, por ejemplo, tenía que tener una tapita negra, así, tipo embellecedor, ¿no? Para que se quede, pues, tapado todo eso. Entonces, ¿se han caído? Pues ya por el uso, porque yo no le he hecho nada. Ya ves tú qué le puedes hacer a eso. Y aquí, en el lado derecho, ha dado problemas y esto ya no se retira ni se recoge. No sé por qué. Vale, entonces lo que hago... A ver, entonces, lo que hago es como una cosita así, ¿no? La meto, a ver, en este huequito de aquí. ¿Veis que aquí hay una cosa negra? Pues abajito, si lo metes así rectito y le llegas a dar el punto, llega a tocar lo que tocaría teniendo el embellecedor con su pincho y para que se baje, ¿no? Entonces, yo ahí arriba tengo mochilas, como veis, las luces laterales y sus cajoncitos. Aquí tengo chaquetas de estas fosforescente. Aquí tengo lo que me pongo de mi chaqueta normal que me traigo de casa, toallas y algo que me dejo por ahí, una blusa térmica, un invertor o convertor, no sé cuál es la diferencia, pero vamos, lo que te sirve como enchufe. Pues ahí tengo reloj, ahí está el reloj y ajustes de esos dos laterales son altavoces. Puedes seleccionar si quieres que se escuche ahí o no cuando estés escuchando algo. Y ahí son ajustes para las luces, el clima, las puertas, si están las puertas cerrarlas o cerrarlas desde ese botón. Y pues sí, varios ajustes, alarma y esas cosas que creo que nadie usa eso, ¿no? Hoy en día. Estabais hablando de mi bandera, ¿no? Pues esa bandera ahora mismo la estoy viendo del revés. No es nada más y nada menos esta bandera que el símbolo, el emblema de la casa Targaryen, de lo que es el Juego de Tronos. Ah, y no tenemos cortinas. Este camión, ¿veis? No viene con cosillas colgadas para poner cortinas, así que estamos sin cortinas, así como separadoras entre las sillas y la cama. Y eso es un poco jodido porque te está dando todas las luces mientras duermes. He estado pensando en ponerlas, pero bueno, he ido aguantando, pero siempre me he ido cabreando en cada viaje que me estaba dando las farolas así tipo, ¿no? Las luces de las farolas. Desde aquí abajo, ¿sí? Desde aquí abajo. ¿Veis? Y cuidado aquí porque siempre nos damos. A día de hoy con este camión llevamos un año y poco con él. Ya sabéis que lo cogimos con 50 kilómetros. Ahora mismo tiene
581.000. Calculad vosotros. La nieve fue donde aprendí, que me enseñó un colega, ¿no? Un compañero de oficio. Me enseñó, ¿no?, cómo salir de la nieve y todo eso, ¿no? Desactiva este botón, activa lo otro. Me quedé 5 veces atrancada. Esa noche fue durante la Filomena, que estuve en la 1, y después de 4 días me fui a descargar y no tenía ni los polígonos abiertos. Pero la gente quería que fuésemos a descargar, la gente quería recibir las mercancías, pero todavía estábamos 4 horas en el arcén porque ni siquiera habían quitado la nieve para poder acceder al polígono. Y encima se formó una cola en todo el polígono, entre rotondas, calles y todo, hasta la salida, ¿no? Digamos, o sea, desde la entrada de la autopista hasta lo que es la fábrica esa, que no sé ni qué empresa era. Ay, pues estuvimos, ¿cuántas horas ahí? No lo sé, pero al menos 6 horas o 7 en la cola, ¿no? Bueno, la cola y atrapados ahí en fila, tipo para ir a descargar. Y luego te llamaban por el orden que a ellos les daba la gana. Y entonces a veces lo llamaban al de atrás y muchas veces pasaba. Y resulta que no podía pasar porque yo estaba encallada. ¿Por qué? Porque estaba encallada. Yo estaba encallada. ¿Por qué? Porque estaba encallada. No podía pasar porque yo estaba encallada. ¿Por qué? Porque estaba encallada. El hielo abajo formado de una manera que es que era ya hasta quemar rueda para que se derritiese, ya estaba hasta oliendo. Muchas veces he tenido que hacerlo. O sea, cada vez que yo me movía, intentaba moverme para irme y dejarle paso al otro, tenía que moverme como 20 minutos para lograr salir de ese sitio, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Bien, me quedaba ahí un rato y al siguiente llamaban a otro. Pues claro, como ya me quedaba ahí, me he vuelto a quedar encallada. Y así todo el rato, 5 veces, la gente cabrea y no sé qué. Digo, pero ¿yo qué te puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y es que no entiendo por qué esta gente tiene tanto deseo de ir a descargar cuando no tienen ni preparado la entrada al polígono. Digo, esa fue una experiencia inolvidable. Mi primera experiencia con la nieve, pero lo que es así potente. Ha sido igual interesante, algo que no voy a olvidar, de lo que he aprendido mucho, cómo sacarlo de lo que está ahí encallado, por llamarlo de esta manera. El aviso de proximidad del que estábamos hablando. Ah, sí, también nos iba a sacar el libro para que vieseis lo que se llama. Mira qué atardecer precioso. Oh, mira qué bonita. Es por el atardecer que está dando. Bueno, ha dado la talla. Es bueno, pero no es para mí. La comodidad está muy bien y todo, pero tiene detalles pues que no está pensado, no es ergonómico, no sé. Aunque hay cosas que sí están pensadas, como estas, por ejemplo, la botellita que está ahí. Lo que tiene sí interesante esto es porque está funcionando la nevera. Es esto, por ejemplo, que sí está pensado, por ejemplo, se puede deslizar, ¿no? Aquí es el símbolo de lo que aprietas para que se levante la cama, ¿vale? Desde aquí de abajo. Y esto pues sí que está pensado, porque está así. Por cierto, eso es, ¿cómo se llama? El martillito ese de emergencia que rompe los cristales. Bueno, pues esto, por ejemplo, se pliega. Y eso sí que es lo que me gusta. Esa es mi bolsita de cosméticos, ¿vale? Esto se pliega así. Y se despliega pues así claramente. Y tiene otra cosa chula que sale también de aquí de abajo, que también es para poner otra botella o lo que tú quieras. ¡Tarán! Lucecillas abajo, todo chulo, todo bonito. Ahí tengo mi chaqueta. Está colgada en un cosito, ¿veis? Ahí. Así. Aquí está una luz, ¿no?
Ahí para poner cosas, de momento no tengo nada. No me suele gustar llenar las cosas ni tener la vista cargada. Esta es una de mis chaquetas favoritas, así que la tengo ahí exponiendo. La camita más o menos se ve así de grande, pero en teoría, ¿veis? La forma que tiene es hasta ahí. Esto sobresale un poquito porque es un colchón normal y corriente de 80 centímetros que yo compré en el IKEA. Y pues cuando muevo la silla, eso se aplasta un poco y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que a veces se queda trabado por ahí, lo que es el cinturón de seguridad, porque queda, creo que aquí atrás, como muy presionado, ¿no? Ahí tengo pasta de dientes y cepillo a mano. Por aquí cosas así más a mano. Aquí hay un cargador de este tipo USB. Un pequeñito coso para guardar las cosas. Entonces, el bidoncito de agua, las aguas para beber, las botellas de agua. Y aquí pues tengo una toalla que ya la he tirado, que con ella limpiamos el cauchito, el suelo y todo eso. Aquí algunos enlatados, si es que acaso lo necesitáramos algún día. No suelo comer de eso. El camping gas, y es bastante hondo, la verdad. Y aquí está el cajón, que es el que está debajo de la cama, ¿sabes? Que te cabe también unas cosas. Entonces aquí siempre se mantienen fresco. E incluso el agua ahora en invierno va a estar relativamente bien para lavarse la cara, porque si lo dejases fuera, nadie se va a lavar la cara con ese agua congelada. Y sí, me vais a decir, es que está muy sucio, y ya lo sé, y yo también lo estoy viendo, ¿vale? Pues espero que os haya gustado mi vídeo. Y si no, por lo menos que hayas pasado. ¿Veis? Que me cuesta, macho, se me traba la lengua. Se me traba la lengua, es que no. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Ya me he perdido. Bueno, pues espero que os haya gustado mi vídeo, mi camión. Ya sé que es un vídeo que estabais esperando hace mucho tiempo y no sé si he estado a la altura, pero vamos, que básicamente os he enseñado lo importante.